Bueno, estamos en un nuevo encuentro de nuestro gremio, la UTBA, que se llama Charlas Dibujadas. Y estamos acá con un amigazo que nos va a decir quién es Jorge Lipman. Así de una. ¿Así de una? Sí, señor. Bueno, soy dibujante. Soy dibujante de toda la vida y me dediqué desde muy chiquito, no es que me dediqué, empecé a dibujar desde muy chico, lo hice toda la vida, pero empecé a vivir del humor, que es un aspecto del dibujo que hago, la otra parte es la plástica, digamos que a mediana edad. Tenía 47 años cuando empecé recién a publicar las cosas que dibujaba. Actualmente sigo haciendo ese trabajo, me dedico al humor, pero hubo una primera etapa en la cual empecé a publicar en medios, en cámaras cámaras comerciales. Publiqué un año en La Razón y después se me dio una situación que me interesó mucho y me gusta y la sigo haciendo, que es el trabajo en empresas, trabajo para empresas, publicando humor en empresas. Está bien. Jorge, veo que, bueno, te definís como dibujante, artista plástico, ilustrador, caricaturista, o en todos los rubros dentro del dibujo. Veo que tu formación es muy sólida. Estuviste en Estímulo de Bellas Artes con Carlos Fels, con quien yo tomé clases En los también. años 70. Sí, sí, nos hemos cruzado en Estímulo. Sí. Después estuviste con Hermenegildo Sabat, con Estupía. Con Estupía. Toda esa formación tiene que ver más con la parte plástica, figura humana. Bueno, vos con Estupía has hecho seguramente más lo que es abstracción, pero tenés una formación sólida en lo que es el dibujo. Claro, la formación en dibujo, lo que sería estrictamente el dibujo, la hice con ellos. Ahora, yo hice humor espontáneamente toda mi vida. Dibujo humorístico y no aprendí. Claro. Lo hice naturalmente y el humor en sí es algo que yo llevo y que lo empecé a desplegar. Pero la parte plástica sí, la formación la tuve en ese orden, con Fels, con Hermenegildo Sabat, a quien admiraba, y que yo quería estar cerca de él para que me transmitiera por ósmosis tal cual, todo lo que era él. No cabe duda. Y después me enganché con Estupía, que daban taller en el mismo lugar de él, y me interesó la propuesta de Estupía, y finalmente eso ayudó a que empiece como a deconstruir lo figurativo y me transforme en un artista semi-abstracto y semi-figurativo. Te cambia un poco compartimos la movida así de hacer las dos cosas. ¿Te cambia el chip cuando haces plástica y cuando haces humor? Completamente, sí, completamente. Porque cuando yo hago humor estoy todo el tiempo pensando cosas, me estoy documentando hasta que aparece alguna idea. Y cuando hago plástica prácticamente no pienso. Tiro una mancha, dejo que la mancha me devuelva algo. Es como si me escuchara a mí mismo, pero a través del papel. Como no hago trabajo figurativo en la actualidad, es un trabajo lindo porque es un diálogo en el papel, con la mancha que va apareciendo. Hace poco escuché un reportaje a Carlos Nine, que me pareció muy interesante porque una de las cosas que habla es de la mancha, y dice que la mancha lo más interesante que tiene es que se mueve, no se queda quieta. Entonces te propone cosas y si estás atento a lo que te va diciendo, a partir de ahí tenés que seguir dibujando o pintando. Vos, digamos, tu parte ya de mostrar, te empezó antes con la plástica que con el humor, por supuesto, ¿no? O sea, empezaste a exponer, a mandar a salones. A salones mandé siempre, toda mi vida, siempre a algún salón. Más intensamente desde que lo conocí a Eduardo Estupía y a Hermenegildo Sabat, ahí ya estaba más enganchado con el dibujo, pero como forma de vida. Porque yo me dediqué a muchas, digamos, tuve muchas actividades, estudié muchas cosas, y trabajé, hice muchos trabajos que no tenían nada que ver con lo que yo quería hacer. El laburo, digamos, vos dijiste que lo laburás para empresas, pero has hecho también cursos, o sea, no solamente publicación, sino cursos, charlas, ¿no? Con el tema de las empresas. Es como una especie de coaching desde el humor. ¿Cómo se definiría ese laburo? Se podría decir coaching, pero en realidad lo que me fue pasando es que yo gané un concurso en 2004
para entrar a trabajar como como humorista gráfico, para acompañar las comunicaciones internas de una empresa muy grande que publicaba miles de cosas para los empleados cotidianamente y querían que algunas las acompañe con humor. O sea que era un humor por encargo muy específico y difícil porque te dicen, vos tenés que hacer humor de este marcador. Si te movés de acá no te lo compramos, claro. por más bueno que sea el chiste. Sí, no. Era un trabajo desafiante, a mí me gustó porque descubrí que además, aparte de tener habilidad como dibujante o como humorista, hay que tener mucho poder de escucha. Pues tenés que saber escuchar lo que el cliente, en este caso la empresa, te está pidiendo. Y te tenías que no todo el mundo puede. Te tenías que documentar muchísimo. Me tenía que documentar, escuchar y documentarme. Y sacar un producto que a ellos les satisfaga como producto que ayuda a hablar del tema y a la vez provoca una sonrisa. Claro. Esa es la gran dificultad, cruzar esas dos cosas. Claro. Después lo que pasó que yo eso todo eso que yo fui aprendiendo. Porque ahí, ¿qué aprendí? Yo aprendí a trabajar a pedido, pero muy específicamente, a no moverme de un cuadrado y de ahí sacar un chiste. Claro. Con lo cual tenía herramientas que no sabía que tenía hasta que un día me propusieron dar un curso en la agencia Bolle Bassetti para creativos. Un curso de humor. Claro. Y estuve 6 meses preparando ese curso. 6 meses porque yo no tenía, primero que tenía dificultades para hablar en público, era un típico dibujante que se escondía detrás de los laburos, y después dar un curso con qué herramientas. Y ahí descubrí que sí, que yo tenía herramientas, me propusieron dar un curso de 4 horas, una mañana de 4 horas trabajando, y encontré herramientas con las cuales yo podía transmitirle a otros cosas que yo hacía con humor. Y a partir de ahí propuse eso en las empresas. Y lo que doy ahora son talleres de capacitación en las empresas que tienen mucho que ver con el área de higiene y seguridad, porque ahí hay laburo, hay mucha demanda de eso, de lo que son accidentes, riesgos, que tienen que ver con la toma de conciencia de las personas respecto de lo que están haciendo. Y yo lo que logro es que las personas trabajen con humor. Son ellos los que hacen humor, no yo. Aprendí a transmitirlo y que lo crucen con temáticas que la empresa quiere que trabajen. Ese es en síntesis. Sí, de hecho, Jorge, la publicidad últimamente es toda con humor. La mayoría de las publicidades son con humor. Antes había otro estilo de publicidad. Cuando comienza la tele, el locutor de traje, todo. Y ahora las publicidades son todas con humor. O sea, las publicidades tienen mucho humor. O sea, un poco aprendido todo eso que vos transmitiste, ¿no? Sí, digamos, para mi gusto, a mí me gustaba más el humor de antes, me gustaba la publicidad con humor de la época en la que yo empecé a hacer humor y di ese curso para creativos, que fue en el año 2004, donde algunas publicidades estaban hechas con humor y otras no. Entonces vos te acordabas del humor, si estaba bien hecho, y el producto. Ahora es todo con humor y no te acordás tanto del producto, te acordás del chiste. Exactamente. Sí, eso es lo que veo que pasa. Sí. Vos decís, qué buena propaganda, ¿cuál era el aviso? ¿Qué producto era? Claro. Se enfatiza en la idea, pero se deja de lado el chiste, ¿no? El producto. Le mandás clientes a la competencia, claro, por ahí, ¿viste? Claro, un chiste. Digamos, si vos no conectás. La clave de mi laburo en las empresas es conectar el humor con el tema. Y eso mismo tiene que pasar en la publicidad. Claro. Y después se toma una especie, digamos, de evaluación de esa gente que asiste, de pronto que tiran una idea y vos las evaluás, o esto es un curso lineal sin una devolución de la gente. No, tiene que haber feedback, tiene que haber devolución de la gente, de alguna manera, en el acto, después se hace una encuesta, se hace una evaluación. Claro. A veces son 2 talleres donde vos arrancás haciendo una propuesta, vas viendo qué pasa y viene un segundo taller donde la gente trae cosas realizadas en base al primer taller y ahí te das cuenta, digamos, eso solo es un feedback ya. Pero sí, las empresas miden eso. ¿Y tuviste, por ejemplo, ideas que te rebotan? Imagino que a todos nos pasó, ideas que te rebotan, decir, no, esto no da con el target de la empresa,
o no es la línea, por ahí uno se zarpa en un tema, decir, no, hasta acá llegamos. No, el tema es así. El tema siempre, yo cuando trabajo para una empresa tengo mi propio filtro, porque sé lo que no puedo, Claro, ya aprendí claro, qué es lo que no claro, puedo hacer. claro. Y está el filtro de mi cliente. Claro. Un par de veces se nos escapó a ambos y se publicaron chistes que provocaron ruido y perdí un par de clientes. Mirá vos. Porque el humor es un arma de doble filo, vos Sí, sabés claro, muy bien sí, que a claro. veces ni vos mismo te das cuenta de lo que estás diciendo. Claro. Uno con el afán de meter la ironía, lo ácido, te olvidás y vas a lo tuyo, a tu esencia, ¿no? Sí, sí, yo tengo, digamos, la práctica de dejar el chiste ahí, hacerme el gil, irme, volver, mirarlo y ver qué pasa y entregarlo, darme un tiempo. Hace un tiempo se hace maduro. Si haces un laburo y lo entregás rápido, corres riesgos. En caliente, esto como todo. Y sí, como todo. sí. ¿Tenés algún referente del humor, digamos, tipos que decís, pucha, bueno, de hecho fuiste con Sabat, hablaste de él, así referente que uno diga, me gusta lo que hace tal persona, de acá o de afuera, ¿no es cierto? Claro, a mí mi referente más del humor era el referente de la caricatura, del dibujo. Sabat para mí era un maestro que dibujaba con las dos manos. Ajá, no sabía. Dibujaba con las dos manos. No sabía. Tenía una misma habilidad con... No sabía. Nunca lo vi haciéndolo, pero es algo que yo escuché. Sí. Pero Quino era excelente dibujante y excelente humorista. Es difícil encontrar esa combinación en una sola persona. Sí. Hay muchos dibujantes que tienen muy buen humor y no son tan buenos dibujantes. Ah, sí, que no tenía. Él decía que le costaba muchísimo, las veces que hemos hablado así, me cuesta mucho dibujar, pero se ve que hay chistes en el mundo Quino, por ejemplo, que Sí. tiene me acuerdo un puente que el tipo corta la cinta, el puente se rompe, o sea, cosas con un detalle, la perspectiva, cómo la Sí. maneja. Bueno, Quino fue el primer tipo que dibujé que es un personaje con la lengua afuera, haciendo esto, ¿no? Sí. Eso lo debe haber sacado de él mismo. Del tipo que está esforzándose para lograr una idea, para dibujar, pero tiene dibujos que son páginas, el dibujo solo, más allá del chiste. Sí. Bueno, eso es casi único, te diría. Claro. Otro que tiene mucho humor, o que tenía mucho humor, era Carlos Nine. Carlos Nine para mí fue uno de los mejores dibujantes que tuvimos acá en la Argentina. En algunos casos hizo humor gráfico y en otros casos no, pero él se destacó mucho más como dibujante. Y siempre con ironía, siempre con ironía. Sí, las tapas de humor, todas Sí, las cosas sí. que hizo fueron más Gumi misma, hizo cosas para Sí, Gumi. ese es un referente, ¿ves? Todos en la vida siempre buscamos, viste, cuando uno empieza busca su mono personal, viste, viste cuando nos pide queremos ensayamos la firma, a ver cómo es mi firma. Vos llegaste a un mono que se te identifica, ¿te costó o salió enseguida el mono? No, el mono, sí, en realidad lo encontré enseguida. El mono es este. El mono es este. El pelo parado, y tipo corriendo. Tu personaje. Es mi personaje. Sin duda. Sí, inclusive cuando empecé a dar los primeros talleres ahí en Egulla y Bassetti, la persona que dirigía el taller decía, al segundo taller le dijo, fíjense cómo Jorge se parece a sus personajes. Y yo después le dije, no digas eso, porque la gente lo tiene que ver eso. Eso se ve. Pero no digas eso, porque ¿para qué? ¿Para qué vas a decir presentando a un dibujante que se parece al personaje? Pero igual uno lo ve, porque lo ves aquí, ¿no? ¿Viste? Y tiene mucho. Tiene, sí. Sí. Tabaré, Lauri, me acuerdo de. Todos, bueno, o sea que vos largaste tu personaje, tu mono, y ya enseguida. Sí, salió. Y no experimento con el humor gráfico. Siempre es el mismo mono, no tengo más interés en experimentar. En la plástica, donde yo por acá puedo mostrar, por ejemplo, por el grado de complejidad, lo muestro en cámara que tiene un lagún. Digamos, acá sí me gusta experimentar, no tiene nada que ver, es un trabajo gestual, muy gestual. Muy gestual. Esto les vamos a decir a los oyentes, miren, 2 metros de ancho. Es muy grande. Y todos son pedazos de tela pegados. Hay 6 collages. Entonces yo acá tengo una cabeza y acá tengo otra.
totalmente. Aunque un día Eduardo Stupía me hizo una presentación y me dijo que todo sale de la misma cantera. Yo siempre quise unir de alguna forma las dos cosas y la verdad que hasta ahora no pude. Claro, está bien. Bueno, y ahora vamos a seguir viendo cosas tuyas. Y con respecto a un personaje, hay un personaje tuyo que se llama Mateo, que ¿dónde lo trabajaste? ¿Cómo fue? Porque siempre queremos tener nuestro personaje. ¿Lo tuviste? ¿Lo seguiste laburando? ¿Dónde lo publicaste? Lo tuve de entrada, no tengo lamentablemente acá muestras porque están en un lugar en mi casa inaccesible, que está cerrado. Lo publiqué en La Razón cuando pasó, no sé si te acordás que pasó de formato sábana a formato tabloide. Y bueno, era un personaje que eran unos anteojos. El personaje eran los anteojos. Los anteojos tenían vida propia y tenían a su vez un personaje que los portaba. Pero era un personaje que miraba a través de una cerradura. ¿Siempre el mismo tipo los usaba o el anteojo se montaba en otras cosas? Hay tiras que está el anteojo solo. Ajá. Mateo es él y sus anteojos, un personaje y sus anteojos. Claro. Un año nada más publiqué ahí, digamos, pero tengo una cantidad de tiras publicaba todos los días. ¿Nunca tuviste la idea de recopilarlo, de hacer un libro o un... No. No, además, digamos, era mi primera época de publicación como humorista gráfico y el humor mío era más difícil de entender. Yo después me di cuenta que me tenía que hacer entender más como humorista. El trabajo en las empresas me ayudó muchísimo porque se tiene que entender sí o sí. Ahí no hay ambigüedad. Claro. Tiene que ser. Me ayudó, de hecho yo, digamos, cuando me presento tengo una marca que es Humor y Comunicación. Salió justamente de esa práctica que yo tuve que hacer de hacerme entender con los chistes, porque tenía chistes bastante enigmáticos al principio. Chistes que no todo el mundo entendía. Claro. ¿Y eso dónde los publicabas? No, chistes que publicaban en cámaras, en revistas de cámaras. Claro. Lo del Diario del Viajero tuviste una muy buena etapa, el Diario del Viajero, publicando en números. Mucha producción. Casi todo lo del Viajero, mira, está en esto que les voy a mostrar ahí acá a los que miran. Estos son todos chistes prácticamente publicados en el Diario del Viajero, que son chistes en blanco y negro. Mirá lo que son los ojos, ¿no? Los ojos, sí, esos ojos... Bueno, los ojos fueron una característica mía, lo heredo de mi viejo, era oftalmólogo. Ah, bueno. Y según uno de mis hijos, lo que me une a mi viejo es el humor vítreo. Claro, el humor vítreo. Lo descubrió uno de ellos. Yo no me había avivado, me tuvo que avivar uno de mis pibes. Estaba el humor acuoso y el humor vítreo. Sí, tenía un tema con los ojos, con la mirada. Qué bueno. Y tenía estos personajes. Que esta carpeta la había hecho para salir a vender en ese momento. ¿Tuviste buena repercusión con la venta de esto? Conseguí trabajo, sí, conseguí trabajo en la época que trabajaba en muchas cámaras de publicidad, cámaras de comercio. Hay un chiste acá que, bueno, hay uno que está... Recuerdo que en esa época que era todo analógico, todo presencial, que me acuerdo que pegaban las letras Z con cemento. Bueno, y acá tenemos un chiste donde está eso que está pasando. Acá ahí. No está pegado con letras Z, pero esto que van a ver acá es, primero que es de la época en la cual, por el contenido, se van a dar cuenta que es cuando apareció Internet y había gente que no se adaptaba, como siempre hay en todas las épocas donde hay un salto tecnológico, ¿no? A la gente le cuesta adaptarse. Totalmente. Pero acá, bueno, esto se publicó en una revista de cámara. Y acá lo voy a lamentar porque esto es yo lo que hacía era recortar. Ajá. Dibujaba, recortaba y pegaba. Y armaba Es más, acá se movió un cuadrito. Sí. Lo vamos a mover para que se vea. Claro. Esto también. Este era un chiste a página, imagino. Es un chiste a página, claro, exactamente. La caja y te pasaban la caja. Claro. Y de una época en la cual yo la letra la dibujaba de los textos. Ya no los dibujo, utilizo fuentes para trabajar en las revistas de empresa. Sí. Sí, ahí veo
el cuadrito detrás de la cabeza que se está cayendo. Con cemento. Se está cayendo. Se armaba todo con cemento. Sí, acá por ejemplo ese tengo... chiste está muy bueno. Acá esto es un chiste de página donde lo voy a tener que explicar porque en realidad era de la época de Menem, donde Menem con un control remoto iba haciendo desaparecer personajes de la política hasta que quedaron él y Cavallo. Se los comía. ¿No? Acá está Cavallo, está Chacha Álvarez, Alfonsín, pero son figuras recortadas. Se ve acá. Sí, de a poco se van yendo. Y de a poco se van yendo. Walde. Sí, está muy bueno. Era un trabajo artesanal que yo hacía, Buenísimo. que yo decía, ¿cómo hacía esto? No, todavía no entiendo cómo no tenía la paciencia para hacerlo, pero bueno. Tintas, acrílicos, ¿qué te ponías? No, tinta. Claro. Tinta. Qué bueno. Pero me gustaba el efecto. Algún día mostrar todas esas cosas, ¿no? Sí. Eso, cómo se hacía antes las revistas, las publicaciones, sí. Después, y bueno, ya que estoy ¿y cómo te llevas con la caricatura? ¿Te gusta? Con la caricatura. ¿Tuviste muchos pedidos de caricaturas? No tuve una época de caricaturista que después fui dejando. Quiero mostrar acá esto lo publiqué en la galería del Diario del Viajero que tenía acá en la Avenida de Mayo. En la Avenida de Mayo. Muy bueno. Este también. Muy bueno. ¿Estos son copias o son originales? No, estos son copias. ¿A las dos? Las dos son copias. Se ve que laburabas con lápiz carbón, me gusta mucho con pastel negro. ¿Qué claro, usabas? Usaba pastel negro, no carbonilla. Sí, pastel. Se ve que es medio aceitoso, sí. Después fui dejando de hacer caricatura cuando empecé a hacer humor y publicando humor porque me interesó más, me iba mejor. Sí, caricaturistas hay muchos. Sí. Y gente que hace el trabajo que yo hago en las empresas prácticamente no hay. Claro, prácticamente no hay. Ese espacio, ese nicho, digamos. Claro. Sí, encontré ahí un nicho de trabajo. Claro. Y se sigue haciendo. Yo he laborado para agrupaciones médicas, que es todo virtual. ¿Esto se sigue editando en papel en las empresas? No, es muy raro. Donde se edita en papel es en la parte industrial, en donde hay líneas de producción. Porque la gente no tiene computadoras, entonces le ponen carteleras y se imprimen algunas cosas. Pero en general es todo virtual, todo va por celular, por mail. ¿Cuál fue la última vez que laburaste así en papel de este libro de seguros? Mostrame, ahí, mira, acá hay un... Pero tampoco, porque en realidad esto se imprimió, esto es un trabajo que hice para una consultora, Ajá. Donde ellos lo que me pidieron es hacer un humor, pero como merchandising que ellos le regalaban a sus clientes, no para publicar internamente, con lo cual se permitieron hacer chistes muy usados, que yo en empresas no puedo hacer. Y bueno, esto está impreso, obviamente, lo están viendo. Pero de todas formas, de esto yo no tengo los originales. Yo tengo dibujos en blanco y negro. ¿Que los mandás y los... No, los coloreo con Photoshop. Y mandás el impreso, el mail. Lo mando virtualmente. Claro. Sí. No me acuerdo cuál fue la última vez que fui a llevar un trabajo y lo fui a retirar. Claro, todo virtual, original. Todo virtual. Sí, yo creo que fue en los años 90. Aún siendo en papel, mandábamos en forma virtual. Esto empezó en el año 94, donde yo entregaba los originales, después los iba a buscar, y terminó como terminó todo, digamos, ¿no? Siendo digital. Sí. Yo tengo todos dibujos en blanco y negro, donde ni siquiera tienen los textos, porque los textos los hago con fuente. Pero los tenés archivados como para de pronto tenés que exponerlos o algo, los tenés. No los tengo terminados. ¿Los textos? No, los tengo. Los tengo terminados, pero habría que imprimirlos. Claro. Para poder... Sí, eso sí. Para exponer o lo que fuera. Exacto, sí. Porque... Pero si hablamos de originales, no. Son copias. Ahora por lo que puedo exponer son copias. Claro. Impresos. Sí. Vos dijiste que el humor gráfico... Aprendiste, digamos... Pero estímulo, sin duda, es un poco la madre de la enseñanza del cuerpo humano, de la figura, lo que hemos compartido. Sí. El humor gráfico no se puede atender. Las escuelas de humor, por ejemplo, podés aprender la manera de hacer un chiste, ¿no es cierto? ¿A dónde va el globo?
donde sintetizar, eso sí, pero el humor está innato en cada uno. Mira, yo la experiencia que tengo en las empresas, donde yo me propuse que otros hagan humor con los temas que tienen que hacer, me enseñó que hay mucha gente que puede hacer humor y no lo sabe. Exacto. Porque yo le doy herramientas, la empiezan a usar y el humor aparece. Claro, el humor aparece, claro. El humor aparece. Sí. Pero aparece porque yo le doy una herramienta. Le das un le digo, por ejemplo, dar vuelta al sentido de la lógica. Yo les muestro ejemplos. Si yo te digo, por ejemplo, ¿cómo daríamos vuelta a la lógica de esto? Bueno, yo te empiezo a reportear a vos. Ya eso no es un chiste, pero es un mecanismo para pensar humor. Claro. Sí. Esa es un poco la cuestión del humor. Pero obviamente hay gente que tiene más facilidad que otras. Y ahora, digamos, tu humor, ¿cómo lo seguís mostrando en las redes o a través de revistas virtuales, a través de algún blog, Instagram? ¿Cómo mostras tu humor? Yo me manejo exclusivamente en una red que se llama LinkedIn, porque es una red profesional donde yo ahí, digamos, encuentro trabajo y muestro todos mis trabajos prácticamente. Claro. ¿Y se puede acceder? Sí. ¿Cómo se llama? Si me ponen Jorge Lindman en LinkedIn, me encuentran fácil. Sí. Aunque una vez me confundieron con un... Yo tengo, digamos, mucha práctica como paciente hice psicoanálisis muchos años, con la particularidad de que me gustaba ser paciente, aprendí mucho, incorporé un lenguaje y una vez en un newsletter que yo publico en la red, alguien escribió, psicólogo clínico se divierte haciendo humor. Yo le tuve que aclarar que era al revés. ¿Humorista? Que yo soy un humorista que hablo de determinada manera. Claro. Pero también es una advertencia, digamos, que no me pongan muy, digamos, psicoanalítico en las cosas que digo, porque no todo el mundo lo entiende. Claro, sí, hay que tener cierto. Sí, inclusive hay cosas de cómo fue cambiando los temas en el humor, ¿no? Antes me acuerdo del chiste, el clásico tipo leyendo el diario, hay un pozo en la calle, hombres trabajando y se caen dentro del pozo, la mujer con el palo de amasar que lo espera estar en la puerta. El tipo con el barril desnudo. Estamos hablando de... Claro, bueno, cambió. Qué lindo. Yo podría hacer una muestra que se llame Chistes que ya no puedo publicar, pero que son todos chistes machistas. Qué buena idea. Porque yo tenía mi corazoncito, sí, como todos lo hemos tenido, algunos hemos podido hacer algo con eso. Claro, fueron momentos también. Pero había empresas que me aceptaban chistes machistas, que después dejaron de aceptarlos, me fueron diciendo, bueno, empecé a meter más mujeres, que sean 50 y 50, claro. Y ahí ahora hay que tener cada vez más cuidado. ¿Viste? Claro, sí. Toda la corrección política, de alguna manera, si bien cambió, también nos contiene, nos acota la posibilidad de hacer un chiste, ¿no? Que por ahí... Mirá, yo publicaba mucho en una empresa, en una tarjeta de crédito, para un departamento, un área que me encargaba, y publicaba unos chistes, ¿viste? Muy libres, hasta que entró a trabajar un departamento que se llama Diversity, diversidad. A partir de ahí, me pidieron que les haga un chiste para ellos. No porque de flaco no se puede hablar, no porque de gordo tampoco, no porque... ¿Viste? Y no le pude hacer el chiste. Claro, no. Les hice un dibujo. Sí. Lo dijo Altuna en una charla, que no es esencialmente humorista, pero lo dijo que la corrección política a veces nos encarcela demasiado, porque esto no, a ver quién se enoja, y a ver quién se ofende. Y hay que contrabandear humor, tenés que contrabandear, ¿viste? Y porque tampoco podemos estar, o sea, yo nunca me reiría de alguien que tiene una capacidad diferente o algo así, sin ninguna duda. Pero hay cosas que... Ayer fue a ver una obra que se llama cuando Fran conoció a Carlitos, ¿no? Y hablaba Carlitos Gardel nada menos del piropo. Sí. Ahora si es un piropo te crucifican, ¿eh? Pero tipo un piropo con talento. Y si a mí me decía un piropo Gardel yo me desmayo, te imaginas. Pero bueno, y hablaba un poco de eso, ¿no es cierto? Era una otra época también. Era como un género el piropo, claro, prácticamente. Él decía, yo soy cultor del piropo y con talento y con poesía. Y bien dicho, ¿no? Bueno. Yo creo que hay mujeres que todavía les gusta que le digan piropo, no sé, existe. Sí, está muy raro. Es medio evaluado el tema. Es raro, pero es un tema delicado. Es un tema delicado. Hay motivos, digamos, para que sea un tema. No, pará.
no tenés derecho a decir algo que se te ocurrió ofendiendo, de ninguna manera, pero bueno. Bueno, Jorge, veo que hay muchos premios en tu historia, en tu carrera, y ¿has mandado a premios de humor en el mundo? ¿Viste que hay muchos salones de humor? No, alguna vez he mandado alguno, pero no. La gran mayoría de tus premios son en plástica. En plástica, exacto. Sí, tampoco son muchos. Bueno, pero hay una cantidad interesante. Hay un salón de Almagro también, pero fundamentalmente en el Nacional y en el Municipal. En el Nacional, sí, ahí 2 veces saqué alguna mención y bueno, ahí me gustó mucho exponer. A mí me gustaba mucho exponer ahí, cuando estaba el Palais de Glass como sede, ¿no? Exactamente, sí, que estaba abandonado. Sí, a mí sí, en realidad, digamos, bueno, acá por ejemplo en este folleto que vamos a desplegar, hay 3 trabajos, esto lo puse en una galería acá en San Telmo, que son trabajos que tienen 2 metros de alto, o sea, siempre me gustó trabajar en grande, en tamaño, ¿no? Ahora estoy cambiando un poco la línea, estoy buscando un poco más de aire, porque esto, digamos, es una congestión de materia, ¿no? Por eso se llama Lippmann recargado, esto. Me lo tituló una colega, Florencia Salas. Y bueno, nada, eso es un poco mi historia como artista plástico. ¿Laburás todos los días? O sea, como una necesidad, como una cosa de decir, bueno, me siento a laburar, o bueno, ahora obviamente hay que hacerla parado a distancia. ¿Laburás a diario, aunque no tengas una muestra en el momento o una publicación? Decir, bueno, voy a despuntar el vicio tirando ideas, haciendo cosas. Ahora, en este momento no, estoy muy dedicado al trabajo, porque está más complicado trabajar, hay que dedicar mucho tiempo a la búsqueda del trabajo, a mantener contactos, a hacer prospectos, y me queda poco tiempo, me quedan los fines de semana como para hacer algo en el arte, y a veces tengo ganas y a veces no. Claro. Pero sí lo sigo haciendo. También uno labura acondicionado cuando de pronto te aparece una fecha, una muestra, es decir, ahí laburás con ese objetivo. A mí siempre me funcionó eso. Siempre me funcionó con una fecha adelante. Siempre tener, digamos, una muestra. Claro, siempre. Y siempre tuve, digamos. Sí, por supuesto. Mira, por lo que veo, has mandado a infinidad de lugares. Hemos compartido muestras con el maestro Garaycochea. Bueno, eso fue un gustazo, Garaycochea era un tipo tan querible, ¿no? Tan generoso. Sí, ingenioso. Abría el juego siempre cuando estuvo en la Hada. Sí. Y abría el juego. Siempre. Sí. ¿Llegaste a estar en la escuela de él a dar alguna charla, clases? No. Yo estuve en la escuela de visitante. Fui a verlo. Estaba varios Dufour. Estuvo Ibáñez, formó centenares de dibujantes, sí. No, yo lo enganché a él justo en la época que él reinició la Asociación de Dibujantes en una de sus versiones y lo conocí ahí. Me acuerdo que le llevé una carpeta y me dijo que buena línea, me tiró un piropo ahí, pero no, charlas en la escuela de él no di. Conocí la escuela gigante que tenía en Bartolomé Mitre. Tenía, no sé, cientos de alumnos. Era impresionante. Bueno, estuvo en la calle de Santa Fe, creo que la etapa última fue en la avenida Santa Fe, cerca de la casa de él. Sí, pero tuvo además un plantel docente impresionante. Sí. Siempre hubo buenas escuelas, la Escuela Panamericana de Arte, los grandes maestros que estaba Prat, Breccia, esos tipos que eran unos capos. Ya casi no quedan de esos. No, queda poco, ¿no es cierto? Queda poco. Bueno, la verdad que tenemos una pregunta que hacemos al final. Ahora te vamos a hacer laburar, como siempre, a los invitados. Ya me debería venir. Te la voy a venir, ¿no? Sí. Te preparaste los útiles. Esto. Hay una pregunta que hacemos siempre con los amigos, con los colegas, que es que hay un límite ético en nuestro laburo, ¿no es cierto? Y en tu caso, ¿qué es lo que vos no harías desde tu laburo? Lo que no haría es reírme de otro. Reírme de un tercero, digamos, ¿no? Me gusta reírme con. Eso es una cosa que a mí, digamos, me parece que eso es una cosa básica. Excelente. Básica.
Sí, excelente. Otra cosa que no haría es tomar ideas de otro, digamos, tomar ideas de un colega y usarlas, que eso ocurre también. Ahora con internet puedes afanar de un humorista belga. Bueno, que nadie se sí, entera. ahora ya perdés propiedad y derechos. Una vez que lo soltás en la red ya no es tuyo. Pero de todas formas, es algo que no me gusta, digamos, me siento mal. Sí. Sí. Con respecto a lo que dijiste me parece bueno, porque yo, por ejemplo, creo que Fabre lo decía con una declaración de principio de Fabre, de Aquiles, el gran Yoruba que teníamos, decía que el humor no es reírse de un tipo que se cayó en la calle y se resbaló con una cáscara de banana. No, lo que pasa es que yo tengo un comentario para hacer. Cuando vos ves que un tipo se resbala, por ahí te sonreís, Sí. porque es ridículo. Claro. Te das cuenta de lo que le pasa y te acercás y lo ayudás, digamos, pero... Es más metafórico lo que digo, ¿viste? Sí. De un tipo que es más débil o más lo que fuera, ¿viste? Sí. Y el humor es siempre pegarle al de arriba, pegarle al poder. No desde lo político, porque por eso le estás pegando al esnovismo, al egoísmo, esos grandes conceptos que como hacía Aquino, ¿no? Exacto. Pero, y Lelutier tenía, no sé quién lo dijo, si Rabinovich decía, nosotros en el grupo nos reímos con. Si en un momento nos reímos de él y le molesta, ahí frenamos. Claro. Nos reímos con el otro. Sí, el humor, viste, hemos visto en televisión a veces cámaras sorpresas muy jodidas, donde se humillaba a gente grande. Ahora eso pasa. Muy fea. Eso pasa. Ajá. Eso pasa, por momentos pasan cosas. ¿Lo ves? Sí, el humor hay noticias relativamente frescas de cosas, no voy a nombrar ahora nada, pero quiero decir que es algo que hay un clima raro en el cual está como más permitido reírse de otro. Mofarse. Sí, eso no me gusta. No, el humor siempre tiene que tener esa línea ética, pegarle al que está arriba o al que ostenta la soberbia, ahí darle con todo. Ahí debe ser el humor. Ahí sí. Bueno, Jorge, ahora te vamos a laburar, así que ponete las pilas para laburar un poquito. Un papel. Ahí vamos a entrar. Le pedimos a Patricia.